Hola, 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 buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que usted nos está escuchando, les enviamos un saludo muy especial, un abrazo en este tiempo maravilloso de compartir, en este tiempo que sé que has experimentado la presencia de Dios, el respaldo, que has asumido retos, que has podido caminar de cara a ellos y entender que la mano del Padre no te ha soltado en todo tiempo y en todo momento. Y si no lo has hecho, pues bueno, te invito a que antes de compartir el tema de hoy, hagas una pausa, respires profundamente y digas, gracias Señor, gracias Padre, porque no me has abandonado, porque tu fidelidad y tu bondad es grande para conmigo. Y si miro y agudizo mis sentidos espirituales, te puedo vivir en cada uno de mis momentos. Qué bonito tener esa determinación, qué bonito poder entender que su presencia, que su justicia, que su gracia está con nosotros todo el tiempo. Les saluda su hermana en Cristo, la pastora Jennifer Elizondo, una vez más desde Costa Rica y pues siempre muy feliz de poder compartir, de poder saludarles, de poder enviarles un abrazo a la distancia y mis oraciones. Hoy vamos a hablar de Geset. Sí, exactamente vamos a hablar de ese Gesed, que es un término, una palabra hebrea para describir la gracia de Dios, esa misericordia, esa compasión, ese favor de Dios, pero de una forma muy lindo, porque lo vamos a ver como fruto de su pacto, como fruto de esa entrega, de esa promesa, de esa compañía, esa que le dio a Abraham por medio de su palabra, esa que practicó también, lo vemos en la historia de David en 2 de Samuel 9:1, cuando dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo misericordia por amor de Jonatán, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Esa es esa gracia, ese amor, esa misericordia, ese pacto. Entonces, por eso vamos a hablar de Gesed hoy, porque tenemos que entender que la gracia no es un mensaje religioso, que hablar del Evangelio, que hablar de la gracia, no es ese mensaje que hemos escuchado, que hemos repetido, que hemos pues entendido a medias, no, sino que se trata del anuncio del amor de Dios, se trata del anuncio del favor de Dios, se trata del anuncio de su misericordia hacia todos nosotros, hacia toda la humanidad. Ese Gesed es entender lo que decía Hechos 20:24, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa gracia está para poder extenderla a todos. Ese Gesed, ¿por qué? Porque el amor de Dios está manifiesto en ella. Entendamos la gracia como eso que no merecemos, ese regalo que no merecemos, pero recibimos por amor, recibimos por pacto, recibimos por misericordia. Cuando estamos hablando que usted y yo tenemos ese compromiso, ese propósito primordial de llevar, porque nuestra vida ministerial no es solamente, usted me va a decir, pastora, pero yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy apóstol. No, no, no. Este es un llamado para todos. Este es un llamado en nuestro ministerio que lleva ese propósito y es predicar el Evangelio a todas las naciones, a donde estemos, a donde vamos, por todos los medios. Es hablar de esa gracia de Dios. Es que no estamos hablando de esa gracia de cualquier persona, esa compasión que nos mueve hacia alguien más. No estamos hablando ese abrazo comprometido o esa sonrisa fingida, no. Estamos hablando de la gracia de Dios hacia nosotros. Estamos hablando de que podemos llevar y predicar esa palabra y entender como lo decía Gálatas 3:8, y la escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entender que ya había una promesa de gracia, ya había una promesa de favor, ya había una promesa de multiplicación, ya había en Abraham una promesa de respaldo, ya había en Abraham ese lleve las noticias de Gesed a todas las naciones por medio de tu vida, por medio del testimonio. Siempre he dicho y hoy quiero hacer hincapié en esto,
Cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de proclamar buenas nuevas, cuando hablamos de hablar del reino de Dios, cuando hablamos de la gracia de Dios para todos, muchos dirán, es que yo no tengo facilidad de palabra. De su testimonio, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo has experimentado ese Gesed? ¿Cómo has experimentado esa gracia? ¿Cómo has experimentado ese favor del pacto? ¿Cómo has experimentado esa promesa del Espíritu Santo en tu vida? Es que todo eso es gracia. Es que todo eso es favor. Es que todo eso es regalo no merecido. Es que si caminamos entendiéndolo, vamos a caminar abrazándolo, vamos a caminar amándolo, vamos a caminar hablándolo, vamos a caminar transmitiendo, vamos a caminar llevándolo, porque de eso se trata nuestro caminar. No es solamente despertarnos y decir gracias Dios, no es solamente entender o algunas intervenciones divinas en nuestra vida, es entender lo que dice Efesios 2:8, que por gracia soy salvo por medio de la fe. Es que tenemos que abrazarnos a la fe, es que tenemos que avanzar entendiendo que por gracia somos salvos, y eso significa que por gracia recibimos aquello que no merecemos. Y se lo voy a repetir muchas veces en este corto tiempo, pero yo quiero que usted entienda que por medio de ese evangelio de la gracia se nos concede la salvación, se nos concede la salud, se nos concede la sanidad, se nos concede la liberación y la justicia. Tenemos que entender que usted y yo no hemos tenido un mérito alguno para tenerlo, pero el amor de Dios es tan grande que vivimos en Gesed todos nuestros días. Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo, y eso solamente lo podemos entender por gracia. Solamente podemos entender que nuestra vida se edifica y esa herencia es por medio de la gracia. Así que a esta hora vuelvo a repetirle lo que dijimos al inicio: respire profundo, observe, vea, viva, visualice esa gracia de Dios en todo y para todos. Seamos un instrumento de gracia, no un instrumento de condenación, no un instrumento de señalamiento, sino un instrumento de gracia, un instrumento de presencia, un instrumento donde muchos entiendan ese Gesed, esa misericordia, esa bondad. Así que hoy les voy a dejar esa tarea. Vivamos la gracia del Señor, vivámosla. No solamente proclamémosla, no solamente entendámosla, sino vivámosla en nuestra vida, porque de esa manera vamos a ser muy efectivos en el reino de Dios, llevando gracia a todos. No porque lo merezcan, no porque seamos juez diciendo, este sí lo merece, este no, sino a todos cuanto Dios ponga en nuestro camino. Y hoy atrevámonos a decir: Señor, permítanos hablarle a un alma. Permítanos ganar un alma para ti. Permítanos impactar la vida de uno, por lo menos uno. En nuestra mediocridad, por lo menos uno. Y que podamos extender ese Gesed a muchos que aún no le han recibido y no le conocen. Permítame orar con usted y para usted y por usted. Padre Celestial, nos unimos todos unánimes delante de ti, entendiendo que por gracia somos salvos, entendiendo que por fe podemos proclamar y vivir ese regalo tan maravilloso, Señor. Ayúdanos a ser instrumento de gracia a muchos, que podamos hablar con esa certeza de que tú nos has amado primero y nos has amado en gran manera, y por eso tu amor nos ha envuelto, por eso hemos recibido cosas que no merecemos, porque tú has creído en nosotros por esa gracia, porque eso está en ti, porque es tu esencia, porque ese eres tú, tu huella eterna en nosotros. Hoy te damos gracias por tu gracia. Hoy te damos gracias por Gesed. Hoy te damos gracias por tu amor, por tu justicia, por tu misericordia. Hoy permítenos abrazar a alguien más que necesita ese favor, ese regalo. Y haz que muchas vendas se caigan y que muchos sean liberados por esta verdad única que viene de ti. Te amamos, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén y amén. Familia, un fuerte abrazo, les amamos, les bendecimos. Siga en sintonía de Radio Arcoíris, siga recibiendo
ese amor, siga recibiendo ese abrazo, siga recibiendo esa presencia y que hoy puedas impactar la vida de alguien más. Bendiciones.